2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Lo que vamos a hacer el día de hoy es estudiar la cinemática, pero a través de los contenidos, lo que es movimiento rectilíneo uniforme. ¡Comenzamos! El movimiento rectilíneo uniforme está presente en nuestro diario vivir. Es un fenómeno natural dentro y fuera de nuestro universo. Entonces, estos movimientos los observamos a través del movimiento de las movilidades de las personas y los animales y los fenómenos climatológicos que existen, ¿ya? Entonces, para que se entienda mejor este contenido, te invito a que veas el siguiente video. En el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, es un movimiento que se desarrolla sobre una línea recta con velocidad constante. Entonces, en el MRU, la velocidad será una constante, ya que esta partícula, que es un automóvil, recorre una distancia en un determinado tiempo, es decir, en cada segundo recorrerá esta distancia y la velocidad se mantendrá constante. Pero estos movimientos tienen ecuaciones, lo que es el MRU. Cabe recalcar que en algunos textos se utiliza la letra mayúscula y en algunos textos se utiliza las letras minúsculas, que significa lo mismo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la ecuación principal del uniforme? Que la velocidad es igual, matemáticamente es igual a x sobre t, donde justamente b es la velocidad constante que va a tener unidades en el sistema internacional o el sistema MKS, metros sobre segundo. La distancia se medirá en metros, t significa tiempo y se medirá en segundos, ¿no? Unidades de tiempo. Ahora bien, para que se comprenda mejor este contenido, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que abarca solamente una ecuación, vamos a resolver con un ejercicio. Entonces nos plantea de la siguiente forma. Dos móviles parten de ciudades A y B que distan 420.000 metros. El primero va de A hacia B con una velocidad de 10 km por cada hora. El segundo de A, o al revés, de B hacia A con una velocidad uniforme de 15 km por cada hora. La pregunta aquí es de la siguiente forma. ¿En cuánto tiempo logran encontrarse lado a lado? Ya, entonces el problema está planteado ahí. Y para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente, puede ser uniforme o el variado, se debe hacer una lectura muy precisa del planteamiento del problema. En principio nos dice que existen dos automóviles, o mejor dicho, dos móviles que parten de ciudades A y B. Pero aquí no nos indica si son en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Entonces vamos a asumir que están viniendo de ciudades diferentes, pero en sentidos contrarios. Ya, como plantea. Entonces aquí lo que podemos observar en la siguiente imagen es lo siguiente. Que este móvil A está partiendo de la ciudad A y el móvil B está partiendo de la ciudad B, como pueden observar, en sentidos contrarios. Es lo que nos explicó anteriormente lo que son el estudio de los vectores, ¿ya? Pero si seguimos haciendo la lectura de esta situación, de este problema, debemos extraer los datos de acuerdo al problema y tener mucho cuidado con lo que es el manejo de las unidades principalmente, que tengan una sola unidad uniforme, ya sea en el sistema MKS, en el sistema CGS o en el sistema inglés. Ahora bien, vamos a uniformar las unidades dimensionalmente, deben ser homogéneas, ya, uniforme, en un solo sistema, como se mencionó. Vamos a anotar aquí los datos. Por ejemplo, la velocidad del móvil A es aproximadamente, que se nos proporciona, de 10 kilómetros por cada hora. Ahora, la velocidad uniforme del móvil B
es aproximadamente de 15 kilómetros por cada hora. Si observamos bien, la distancia está en kilómetros y el tiempo está en horas, en ambos casos, solo con diferentes datos. Pero, ¿qué es lo que pasa con la distancia? La distancia que se nos proporciona acá es de 420.000 metros. Lo que debemos hacer es la conversión correspondiente. Entonces, vamos a convertir esta distancia, que es aproximadamente, aquí abajito, de 420.000 metros, vamos a convertirlo en kilómetros, ¿ya? Entonces hacemos la respectiva conversión, una multiplicación, una fracción correspondiente y nos preguntamos de acuerdo a la conversión de unidad de longitud. Se sabe muy bien que en un kilómetro, estudiantes, existen 1000 metros, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos observando es que metros con metros se van a simplificar y también podemos utilizar una calculadora o hacer algunas utilizando ecuaciones o estrategias matemáticas. Aquí tenemos 1000 y de aquí se pueden ir 1000. ¿Cuánto nos queda? Nos queda aproximadamente 420 kilómetros. Ahora sí, ya está uniformado. Ahora bien, estos dos móviles se mueven en diferentes sentidos, en sentidos contrarios. En algún punto de la trayectoria de esta distancia, que es aproximadamente de 420 kilómetros, se van a encontrar, es decir, se van a encontrar lado a lado, se van a cruzar, ¿no? Ya, entonces, eso nos lo está pidiendo. ¿Qué tiempo transcurre para que ambos se encuentren lado a lado? Recordemos que cada uno de estos móviles tienen diferentes velocidades, ¿ya? Están desplazándose uniformemente. Entonces, aquí tenemos ya, de acuerdo al problema planteado, el móvil A va a recorrer una distancia XA. ¿Por qué XA? Porque estamos estudiando horizontalmente en el plano X. Ahora bien, lo que está ocurriendo acá es que la velocidad del móvil B también va a recorrer una distancia XB que no conocemos, desconocemos, ¿ya? Pero utilizando lo que es vectores, fíjense, desde este punto hasta este punto hay una distancia, ¿verdad? Y esa distancia, haciendo la comparación, va a ser esta distancia entre A y B más esa distancia de XB, del móvil B. Va a ser una ecuación de acuerdo a la solución del problema. Y nos vamos a plantear diciendo, este tiempo quiero saber cuando se encuentren lado a lado. Muy bien, ahora bien, vamos a solucionar este problema con las ecuaciones correspondientes. Utilizamos la palabra solución, vamos a solucionar, ya, muy bien, utilizando la ecuación que es una sola del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa uniforme? Que se va a mover uniformemente, es decir, no existe la aceleración. La velocidad se va a mantener constante en cada instante de tiempo. ¿Y cuál es la ecuación? Que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Esta es nuestra ecuación. Pero nos está hablando de dos móviles. Entonces vamos a utilizar acá para móvil A. Solamente tenemos que utilizar esta ecuación. Con esta ecuación podemos ir utilizando despejes, ¿ya? Podemos despejar de aquí, por ejemplo, la distancia, despejamos la distancia, vamos a tener lo siguiente. La distancia está acá, en el segundo miembro, este tiempo que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Velocidad por tiempo es igual a distancia. Por transposición de términos, es decir, la igualdad de la ecuación, podemos escribir lo mismo, ¿no? Que la distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces podemos ir utilizando esta ecuación. Vamos a utilizar esta ecuación aquí. Estamos hablando del móvil A, entonces vamos a escribir distancia del móvil A. Va a ser igual, fíjense esta ecuación, no lo pierdan, dice velocidad. Entonces, ¿pero la velocidad de quién? Del móvil A.
¿Por quién? Dice la ecuación por el tiempo. Entonces aquí vamos a poner el tiempo de A también. ¿Ya? Esto lo vamos a mantener como ecuación número 1. ¿Ya? Ahora bien, para el móvil, para el móvil B. De la misma forma vamos a utilizar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Esta ecuación. Escribamos. La distancia del móvil B, porque estamos hablando de B, va a ser igual a la velocidad del móvil B por el tiempo del móvil B. Ecuación número 2. ¿Ya? ¿Para qué estamos planteando tantas ecuaciones? Justamente para esto. Vean esta relación. La distancia de separación inicialmente era una distancia de, ¿ya? Relación, vamos a poner relación de distancia. Esto ya es en forma vectorial, distancia. Distancia. ¿Qué dice? La distancia. Esta distancia va a ser igual, bajamos, va a ser igual a la distancia de A más la distancia de B. X de A más X de B. Ecuación número 3. Fíjense ahora. La ecuación número 1, que es distancia de A, lo vamos a reemplazar en la ecuación número 3. La distancia de B, de la misma forma, lo vamos a reemplazar en la ecuación número 3. Ahora bien, la distancia que se nos proporcionó era un dato, ¿ya? Vamos a reemplazar la distancia de A, que estaba dada por la velocidad de A por el tiempo de A, que es la ecuación número 1, más, que es la distancia de B, que va a ser ahora la velocidad de B por el tiempo de B. Aún no está solucionado nada, ya esto es ya matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Veamos lo siguiente. El tiempo de A, que es el tiempo de A, y el tiempo de B, lo que queremos determinar es un tiempo de encuentro. Por lo tanto, el tiempo de A va a ser igual al tiempo de B, igual al tiempo de encuentro. Un solo tiempo vamos a determinar. No interesa con qué velocidad esté moviéndose, la cuestión es que tiene que encontrarse lado a lado. Reemplacemos aquí en la ecuación correspondiente. La distancia va a ser igual a la velocidad de A por el tiempo de encuentro, ¿sí? Tiempo de encuentro, más la velocidad de B por el tiempo de B, pero es el tiempo de encuentro. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a factorizar el tiempo de encuentro. Factorizando el tiempo de encuentro. Mantenemos la distancia, es lo mismo. Tiempo de encuentro. Paréntesis. ¿Qué nos queda aquí? La velocidad de A. Aquí ya estamos factorizando el tiempo de encuentro más la velocidad de B. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Justamente nos pide calcular o determinar el tiempo de encuentro. Cuando se encuentran lado a lado. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? La palabra despejar tiempo de encuentro. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Cómo les salió? Aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Esta ecuación que está en paréntesis está perjudicando a la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como está multiplicando, pasa a dividir, ¿no ve? Entonces vamos a mantener, vean, la distancia, aquí va a ser fracción, ¿sí? Va a ser igual a el tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. Que estaba multiplicando, esto pasa a dividir. La velocidad de A más la velocidad de B. Lo mismo, por transposición de términos se puede lograr escribir de la siguiente forma. Tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre la velocidad de A más la velocidad de B. Ya está resuelto la ecuación que me va a permitir calcular el tiempo de encuentro cuando dos móviles se mueven en sentidos contrarios.
Ahora reemplacemos los datos. Reemplazando los datos. ¿Qué datos teníamos, estudiantes? Vamos a volver a recordar que la velocidad de A era aproximadamente ¿cuánto? De 10 kilómetros cada hora. Y la velocidad de B era de 15 kilómetros por cada hora. ¿Qué más? La distancia, que habíamos hecho la conversión correspondiente, que estaba en metros, lo hemos convertido a kilómetros. 420 kilómetros, ¿verdad? Bien, reemplacemos los datos ¿en dónde? En la ecuación que se ha simplificado. En ecuación. ¿Cuál ecuación era? Recordemos que el tiempo de encuentro era igual a la distancia de separación, la velocidad de A más la velocidad de B, ¿verdad? Ahí vamos a reemplazar. Igual. ¿Cuánto es la distancia? 420 kilómetros. Sobre la velocidad de A, ¿cuánto es? 10 kilómetros por cada hora. Más la velocidad de B, que es aproximadamente de 15 kilómetros por cada hora, ¿verdad? Ahora bien, juguemos con nuestra calculadora científica. Utilizando una calculadora científica, ya fraccionaria, podemos ir determinando. Entonces, como corresponde ahí, 420 va a ser igual a dividido entre 25, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el tiempo de encuentro acá es aproximadamente de ¿cuánto? Según nuestra calculadora científica es 16.8, ¿ya? ¿Qué unidad me queda acá? Kilómetros, y abajo ¿qué queda? La fracción. Como es uniforme, vean la homogeneidad de las unidades. Kilómetros por hora, se suman y una sola unidad se maneja. Kilómetros por hora. Se simplifican kilómetros porque uno está en el numerador y el otro está en el denominador. Aquí existe una unidad. Haciendo extremos y medios, vamos a tener entonces que el tiempo de encuentro es aproximadamente 16.8 horas. Esta es la solución de nuestro problema. Es muy importante para el estudio de lo que es la física mecánica, principalmente. Se debe entender bien el problema, hacer el gráfico correspondiente y utilizar las herramientas matemáticas a través de la solución. Muy bien, espero que se haya comprendido el contenido. Conmigo será la siguiente clase. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.